Después de los 50 y los 60 años, muchas personas siguen viviendo bajo reglas que ya no les aportan nada, como si el tiempo no hubiera pasado y la experiencia acumulada no tuviera valor propio. A esta etapa se llega con cicatrices, aprendizajes y una claridad que antes no existía. Por eso hay cosas que simplemente dejan de tener sentido. Una de ellas es vivir para complacer a todo el mundo. Durante décadas se busca aprobación, se intenta encajar y se sacrifica la propia voz para evitar conflictos. Sin embargo, a partir de cierta edad, queda claro que agradar a todos es imposible y agotador, y que la paz interior vale más que cualquier aplauso externo. Tampoco tiene sentido seguir cargando culpas del pasado. Los errores ya cumplieron su función, enseñar. Aferrarse a lo que no se hizo o a lo que se hizo mal solo roba energía al presente. La madurez trae una verdad incómoda pero liberadora. Nadie puede volver atrás, pero todos pueden elegir cómo vivir lo que queda. Soltar la culpa no es irresponsabilidad, es sabiduría emocional. Otra cosa que pierde sentido es compararse con los demás. A los 50 o 60 años cada persona ha recorrido un camino único, con circunstancias irrepetibles. Compararse con vidas ajenas, con logros que no se vivieron desde dentro, solo genera frustración. En esta etapa la única comparación válida es con quien uno fue ayer, no con quien aparenta ser feliz en una vitrina social. También deja de tener sentido tolerar relaciones que drenan. Amistades por costumbre, vínculos familiares basados solo en la obligación o relaciones donde no hay respeto ya no justifican su permanencia. El tiempo se vuelve un recurso valioso y limitado, y aprender a elegir con quién compartirlo es una forma profunda de amor propio. Otro sinsentido es abandonar los sueños por miedo al que dirán o a la edad. La idea de que ya es tarde es una de las mentiras más dañinas. Hay proyectos que solo pueden nacer con la madurez, con la paciencia y la claridad que llegan después de los 50. Renunciar a lo que ilusiona por prejuicios ajenos es una forma silenciosa de traición personal. Tampoco tiene lógica vivir atrapado en el resentimiento. Guardar rencor consume más a quien lo siente que a quien lo provocó. Con los años se entiende que perdonar no es justificar, sino liberarse. No se trata de olvidar, sino de dejar de vivir encadenado emocionalmente a heridas que ya no definen quién eres hoy. Por último, deja de tener sentido ignorar el propio bienestar. Postergar el descanso, minimizar las emociones o descuidar el cuerpo como si fuera eterno es una forma de desconexión. Después de los 50 y 60 años, cuidarse no es un lujo, es una responsabilidad con uno mismo. Vivir esta etapa con conciencia no significa resignarse, sino elegir con más libertad, menos miedo y mayor autenticidad. Ahí es donde la vida, lejos de terminar, empieza a tener un significado más profundo. A partir de los 50 y 60 años, vivir para agradar a los demás empieza a perder sentido de una forma muy clara y casi inevitable. Durante gran parte de la vida, muchas personas aprenden a adaptarse, a calar lo que piensan y a decir que sí cuando en realidad quieren decir no, con tal de ser aceptadas, queridas o reconocidas. Este patrón suele construirse desde la infancia y se refuerza en la juventud cuando la aprobación externa parece una garantía de pertenencia y seguridad. Sin embargo, con el paso del tiempo, la experiencia demuestra que ese esfuerzo constante por satisfacer expectativas ajenas tiene un precio emocional muy alto. A estas edades ya se han vivido suficientes decepciones como para entender que, por mucho que uno se esfuerce, siempre habrá alguien insatisfecho, crítico o distante. Esta comprensión no llega desde el cinismo, sino desde la lucidez. Se empieza a ver que intentar agradar a todo el mundo implica renunciar a parte. Es esencial de uno mismo, opiniones, límites, deseos y, en muchos casos, la propia dignidad. Poco a poco se vuelve evidente que la aprobación externa es inestable y cambiante, mientras que el malestar interno que genera traicionarse a uno mismo es profundo y duradero. Con la madurez llega también una mayor conexión con las propias necesidades emocionales. Ya no se tolera con la misma facilidad la incomodidad de fingir, de forzar sonrisas o de mantener conversaciones vacías solo para evitar conflictos. Se comprende que la tranquilidad de poder ser auténtico no tiene precio. Decir lo que uno piensa con respeto, marcar límites claros y elegir cuándo estar y cuándo no, se convierte en una forma de autocuidado.
No se trata de volverse egoísta o indiferente, sino de dejar de vivir desde el miedo al rechazo. Además, el tiempo adquiere un valor distinto. A los 50 y 60 años es más consciente de que no es infinito y de que cada momento invertido en complacer a otros a costa del propio bien. Bienestar es un tiempo que no vuelve. Esta conciencia lleva a priorizar relaciones donde existe reciprocidad, respeto y aceptación real. Ya no apetece estar donde uno tiene que encubrirse para encajar. Se prefiere la calidad a la cantidad, la verdad al aplauso. Dejar de vivir para agradar también libera una energía enorme. Esa energía antes gastada en anticipar opiniones ajenas o en justificar decisiones personales puede dirigirse hacia lo que realmente importa, la salud emocional, los proyectos personales, el descanso y las relaciones genuinas. La vida se vuelve más sencilla y ligera cuando uno deja de cargar con expectativas que no le pertenecen. En esta etapa se entiende una verdad esencial: no todos tienen que entenderte, ni aprobarte, ni acompañarte. Y está bien así. Agradar a los demás deja de ser una prioridad cuando uno aprende, por fin, a respetarse. Porque la verdadera tranquilidad no nace de ser aceptado por todos, sino de no abandonarse a uno mismo. Cargar con culpas del pasado después de los 50 y 60 años deja de tener sentido, porque la vida ya ha mostrado con claridad que nadie llega a la madurez sin haberse equivocado. Durante muchos años, la culpa funciona como un mecanismo interno que recuerda errores, decisiones mal tomadas o palabras que no se dijeron a tiempo. En etapas tempranas, ese sentimiento puede servir para corregir conductas y aprender, pero con el paso del tiempo se transforma en un peso innecesario que impide vivir el presente con serenidad. A esta edad, la mayoría de las personas ya han hecho lo mejor que han podido con los recursos emocionales, la información y la conciencia que tenían en cada momento. Juzgar el pasado con la mirada del presente es una trampa mental muy común. Se olvida que entonces no se sabía lo que se sabe ahora, ni se tenía la fortaleza emocional que solo dan los años. La culpa persistente nace de exigirle al yo del pasado una madurez que aún no había desarrollado. Vivir anclado a lo que se hizo mal mantiene la mente atrapada en una historia que no puede modificarse. Cada recuerdo cargado de reproche roba energía a la hora, genera tristeza, resentimiento hacia uno mismo y, en muchos casos, una sensación constante de deuda emocional. Con el tiempo se comprende que castigarse internamente no repara el daño ni mejora el futuro. Al contrario, paraliza y desgasta. Soltar la culpa no significa negar responsabilidades ni borrar consecuencias. Significa reconocer lo ocurrido, asumir la parte que corresponde y decidir no seguir flagelándose por ello. La madurez emocional consiste en transformar el error en aprendizaje, no en una condena perpetua. A los 50 y 60 años, la vida pide comprensión hacia uno mismo, no juicio constante. Además, mantener la culpa suele estar relacionado con el miedo a no merecer cosas buenas. Muchas personas, sin darse cuenta, se privan de bienestar, de nuevas oportunidades o de tranquilidad porque sienten que no tienen derecho a ello. Este autocastigo silencioso se convierte en una forma de lealtad al dolor pasado. Sin embargo, vivir desde la culpa no honra a nadie, ni siquiera a quienes pudieron resultar heridos. Con los años también se aprende que muchas decisiones no fueron solo individuales, sino fruto de contextos complejos, presiones externas y limitaciones emocionales. Mirar el pasado con compasión permite entenderlo con mayor amplitud. Esa comprensión no justifica, pero sí humaniza. Y humanizar la propia historia es un acto profundo de sanación. Liberarse de la culpa abre espacio para el perdón hacia uno mismo. Ese perdón no llega de golpe, sino a través de pequeños gestos internos: dejar de reprocharse, hablarse con más amabilidad y aceptar que la imperfección forma parte de la condición humana. Después de los 50 y 60 años, vivir en paz con la propia historia no es un lujo, es una necesidad. El pasado ya cumplió su función. Seguir cargándolo solo impide disfrutar del presente con la dignidad y la calma que esta etapa merece, pero compararse con lo demás después de los 50 y 60 años pierde sentido, porque a esa altura de la vida cada persona es el resultado de un recorrido único, lleno de circunstancias irrepetibles. Durante la juventud, la comparación suele funcionar como una referencia para orientarse, medir avances o buscar motivación.
Sin embargo, con el paso del tiempo se vuelve evidente que no existen dos trayectorias iguales y que utilizar la vida de otros como medida propia solo genera una sensación constante de insuficiencia. A estas edades ya se han atravesado experiencias muy distintas, oportunidades aprovechadas, caminos abandonados, responsabilidades asumidas y decisiones que marcaron el rumbo. Compararse ignora todo ese contexto y reduce la vida a una lista superficial de logros visibles. Se mira lo que otro tiene, pero no lo que ha perdido, lo que ha sufrido o lo que ha tenido que sacrificar. Esta visión incompleta distorsiona la realidad y alimenta una comparación injusta, pero además, la comparación suele centrarse en ideales sociales que cambian con el tiempo. Éxito profesional, estabilidad económica, apariencia física o estatus dejan de tener el mismo peso cuando se alcanza cierta madurez. A los 50 y 60 años, la satisfacción personal ya no depende tanto de cumplir expectativas externas, sino de sentirse en coherencia con uno mismo. Compararse con modelos ajenos impide reconocer el valor de lo propio. La cultura actual intensifica este problema. Las redes sociales muestran versiones editadas de la vida donde se exhiben logros, viajes y sonrisas, pero se ocultan los vacíos, los miedos y las renuncias. Compararse con estas imágenes crea una sensación de atraso o fracaso que no se corresponde con la realidad. A esta edad, seguir cayendo en esa trampa solo aumenta la frustración y el desánimo. Con la madurez también se comprende que el ritmo de cada persona es distinto. Hay quienes florecen temprano y quienes lo hacen más tarde. Hay logros que llegan cuando ya no se buscan y aprendizajes que solo aparecen después de grandes pérdidas. Compararse no tiene en cuenta estos tiempos internos. La vida no es una carrera con una meta común, sino un proceso personal donde cada paso tiene su sentido. Dejar de compararse permite una mirada más honesta hacia uno mismo. En lugar de preguntarse qué se hizo menos que otros, surge la pregunta de qué se ha aprendido, qué se ha superado y qué se ha construido con lo que se tuvo. Esta mirada genera gratitud y aceptación, dos pilares fundamentales del bienestar emocional en la madurez. A partir de los 50 y 60 años, la única comparación que tiene sentido es con la propia evolución. Reconocer cuánto se ha cambiado, cuánto se ha crecido y cuánto se ha resistido da una perspectiva mucho más real y compasiva. Compararse con otros roba paz, reconocerse a uno mismo devuelve dignidad. Y en esta etapa de la vida, la dignidad personal vale más que cualquier medida externa de éxito. Mantener relaciones que drenan energía después de los 50 y 60 años deja de tener sentido porque, con el paso del tiempo, se vuelve evidente el impacto profundo que los vínculos tienen en el bienestar emocional. Durante muchos años, se aceptan relaciones por costumbre, por miedo a la soledad o por un sentido de obligación que se confunde con lealtad. Se toleran actitudes hirientes, silencios incómodos o dinámicas desequilibradas con la esperanza de que las cosas cambien. Sin embargo, la experiencia termina mostrando que no todas las relaciones evolucionan y que insistir en ellas suele tener un coste interno muy alto. A estas edades, la capacidad de adaptación sigue existiendo, pero ya no se vive desde la necesidad de aguantar. El cuerpo y la mente empiezan a dar señales claras cuando un vínculo desgasta, cansancio emocional, irritabilidad, tristeza o una sensación constante de incomodidad. Ignorar estas señales se vuelve cada vez más difícil. La madurez aporta una comprensión esencial. No todo lo que ha durado merece seguir ocupando espacio por muchas relaciones. Se sostienen únicamente por el pasado compartido. Años de historia, recuerdos o momentos importantes generan la sensación de deuda emocional. Sin embargo, una relación no se justifica solo por lo que fue, sino por lo que es en el presente. A los 50 y 60 años, se entiende que el afecto verdadero no debería doler de forma constante ni exigir la renuncia permanente a uno mismo. Pero el tiempo también adquiere un valor distinto. Se vuelve un recurso limitado y precioso. Invertirlo en vínculos que restan energía implica dejar de dedicarlo a aquello que nutre, calma y aporta sentido. Elegir con quién compartir el tiempo no es egoísmo, es una forma de respeto hacia la propia vida. Esta elección no siempre implica cortar de manera drástica, sino redefinir límites, reducir la exposición o cambiar expectativas. Además, mantener relaciones tóxicas suele estar ligado al miedo a decepcionar o a romper con roles establecidos. En la madurez, se empieza a comprender que decepcionar a otros no siempre es
Significa fallar. A veces es la consecuencia inevitable de empezar a ser fiel a uno mismo. Renunciar a la autenticidad para sostener una relación desequilibrada termina generando resentimiento y desgaste emocional. Dejar ir vínculos que drenan no significa quedarse solo. Al contrario, abre espacio para relaciones más honestas y nutritivas. Con menos ruido emocional, se fortalecen los vínculos basados en el respeto, la escucha y la reciprocidad. La calidad sustituye a la cantidad y eso aporta una sensación de calma profunda. Después de los 50 y 60 años, el amor propio se manifiesta en decisiones silenciosas pero firmes. Elegir la paz por encima del conflicto constante, la coherencia por encima de la obligación y el bienestar por encima del apego al pasado es una señal clara de madurez emocional. En esta etapa, rodearse de personas que suman no es un lujo, es una necesidad para vivir con mayor plenitud y equilibrio. Cuidarse física y emocionalmente después de los 50 y 60 años deja de ser una opción secundaria y se convierte en una prioridad esencial. Durante gran parte de la vida, muchas personas se acostumbran a postergarse, a poner siempre por delante las responsabilidades, el trabajo o las necesidades de los demás. El cuerpo y las emociones se tratan como si fueran inagotables, como si siempre hubiera tiempo para atenderlas más adelante. Sin embargo, con el paso de los años, esta forma de vivir empieza a mostrar sus consecuencias de manera clara. A estas edades, el cuerpo habla con más fuerza. Las molestias ya no se van solas, el cansancio se acumula y la recuperación es más lenta. Ignorar estas señales no es fortaleza, es desconexión. Cuidarse implica escuchar al cuerpo, respetar sus ritmos y entender que el bienestar físico es la base sobre la que se sostiene todo lo demás. No se trata de obsesionarse con la salud, sino de asumir una responsabilidad consciente con uno mismo. El cuidado emocional es igual de importante. Después de los 50 y 60 años, se han vivido pérdidas, cambios y decepciones que dejan huella. Reprimir emociones o minimizar lo que se siente solo añade una carga innecesaria. Aprender a reconocer lo que duele, pedir apoyo cuando hace falta y permitirse descansar emocionalmente es una forma profunda de madurez. Cuidarse también significa hablarse con más amabilidad y dejar de exigirse como si aún se tuviera la energía de los 20. Además, el autocuidado en esta etapa está estrechamente ligado a la dignidad personal. Descuidarse transmite, incluso a uno mismo, el mensaje de que ya no se es importante. Por el contrario, atender las propias necesidades refuerza la autoestima y la sensación de merecimiento. Comer mejor, moverse, dormir lo suficiente o dedicar tiempo a lo que calma la mente no son caprichos, son actos de respeto. También se comprende que cuidarse no es aislarse ni volverse egoísta. Es todo lo contrario. Una persona que se cuida está más presente, más equilibrada y más disponible emocionalmente para los demás. El bienestar propio se refleja en relaciones más sanas y en una convivencia más armoniosa. A estas edades ya no tiene sentido vivir en constante sacrificio. Cuidarse implica, además, elegir entornos y hábitos que aporten calma, reducir el estrés innecesario, alejarse de dinámicas tóxicas y simplificar la vida se vuelve una necesidad. La vida deja de medirse por la cantidad de cosas hechas y empieza a valorarse por la calidad de cómo se vive cada día. Después de los 50 y 60 años, el autocuidado no es una señal de debilidad ni de miedo al paso del tiempo. Es una afirmación de vida. Es reconocer que el cuerpo y la mente han acompañado durante décadas y merecen atención, descanso y respeto. Cuidarse es elegir vivir esta etapa con mayor conciencia, serenidad y plenitud, honrando la historia personal y el presente que aún queda por disfrutar.